Bienvenidos al curso CCNP Switch y empezaremos esta vez con el tema Enterprise Campus Network Design. Este es un tema que tiene que ver completamente con diseño. Si bien es cierto, no nos metemos tan a detalle como puede ser en la certificación de diseño, mejor conocida como CCDA, pero vamos a reforzar esos conceptos que vimos en algún momento de CCNA Routing and Switching y que incluso se va a ver en CCNP Route desde otra perspectiva. Para empezar a hablar de este tema, quiero hablar de las diferencias de lo que es una red plana, mejor conocida como una flat network, y un modelo jerárquico conocido como un network design. Vamos a dar un ejemplo para la red plana. Imaginen una empresa que acaba de abrir, que no necesita mucho y lo que hace es comprar un switch simplemente para darle conexión a sus usuarios finales y tienen un modem que le dé salidas a internet. ¿Qué pasa a medida del tiempo si esa empresa sigue creciendo y ya este switch, por poner un ejemplo que sea de 24 puertos, ya esos 24 puertos no son suficientes? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, optan por comprar un nuevo switch, lo conectan y siguen conectando equipos. Pero a medida que sigue pasando el tiempo y van así agregando equipos sobre la marcha según las necesidades de en ese momento, llegan a darse cuenta que ya, o sea, su red no tiene un modelo, realmente lo hacen todo, o sea, hay una interconexión entre todos los equipos, puede ser en cascada, pero cuando realmente les llega a suceder algo malo a los equipos o algún problema en la red, por poner un ejemplo, vamos a suponer que este equipo falla. ¿Qué va a pasar? Todos estos usuarios se van a aislar. ¿Y cuál es el problema que todos estos usuarios se aíslen? ¿Afectas la operatividad? ¿Qué tanta pérdida genera esto para tu empresa? Solo por tener un modelo plano. Entonces llega Cisco con una gran idea y dice, ¿por qué no creamos un modelo de red jerárquico con unas buenas prácticas para que la gente o para que las empresas lo utilicen como guía y empiecen a crear y empiecen a diseñar una topología mucho más ordenada? Entonces, veamos qué nos ofrece Cisco con este modelo de red jerárquico. Vamos a tener algo así como lo que podemos ver en la imagen. ¿Y qué te dice Cisco? Que a medida que tú sigas estas buenas prácticas, él te va a ofrecer ciertas cosas en tu red, como lo que es la modularidad. ¿Qué es la modularidad? Simplemente que hagas un diseño por capas. Así como se ve en la imagen, vamos a tener capas de acceso, de distribución y de core, mejor conocida como núcleo, que más adelante les voy a explicar cuál es la función de estas capas. Te va a decir que con esto vas a lograr, con este modelo vas a lograr una red escalable. ¿Qué es escalable? Simplemente que sea mucho más fácil crecer en la red, que si tú necesitas agregar un equipo no sea tan trabajoso, no tengas que hacer una reestructuración de tu red para tú poder agregar un nuevo equipo. Que tengas granularidad. ¿Qué es granularidad? Que tengas visión sobre tu red. Este es un concepto que también va a quedar mucho más claro cuando ya veamos las funciones de la capa. Pero esto lo que nos va a ayudar enormemente es hacer un troubleshooting que sea entre comillas un poco más sencillo y ya más adelante les voy a dar un ejemplo sobre esto. Y por último, redundancia, que tu red esté lo más preparada posible ante una falla, que esté muy preparada. Entonces, ustedes me pueden decir, Rocío, ¿qué pasa? Ajá, yo estoy siguiendo mi modelo de red jerárquico, lo tengo así, tal cual como lo ven en la imagen, pero ¿qué pasa si este switch falla? Si bien es cierto, si este switch falla, estos usuarios van a quedar aislados. Pero realmente aquí lo que estamos tratando es de disminuir las probabilidades de que la afectación sea mucho más grande. Pero, ¿de qué nos va a ayudar este modelo? ¿Qué pasa si este no es el switch que falla, sino que en vez de ser ese, es este el que falla? Si este switch falla, estos dos equipos ya no van a estar aislados porque van a tener salidas por otro switch. Entonces, a eso es lo que nos referimos con una red redundante. Y ahora, veamos cuáles son las funciones de esas capas. Como dije anteriormente, tenemos tres capas. Empecemos con la que está más cerca de los usuarios finales, que como su nombre lo dice, es la capa de acceso. Esta capa es la que nos va a dar conexión a esos usuarios, sea un teléfono voz sobre IP, sea una laptop, un smartphone. ¿Cuáles son las prioridades de esta capa?
Una de ellas es que tenga alta densidad de puerto. A esto se refieren los switches, que tengas una gran cantidad de puertos para poder satisfacer o para poder darle conexión a todos esos equipos que tú requieres, que tengan una conexión o una salida. También tener calidad de servicio. Este es el punto inicial de la calidad de servicio. No todos los servicios son tratados por igual. Como bien sabemos, lo que es voz y video necesitan un trato mucho más especial. Entonces, esta calidad de servicio se empieza en esta capa de acceso, donde vamos a marcar y a identificar esos tráficos, diciendo, mira, este es un tráfico, por ejemplo, de un streaming, necesita que sea mucho más rápido transmitirlo que capaz un mensaje de data normal. Por eso hablamos de voz sobre IP, videos y datos referidos a calidad de servicios. Y por lo general, esta capa de acceso son switches de bajo costo. ¿Por qué? Porque sencillamente necesitan que sean unos switches sencillos, que lo que sí tengan es la mayor cantidad de puertos posibles para darle conexión directa a esos equipos. Después viene la capa de distribución. La capa de distribución, como su nombre lo dice, va a ayudar a distribuir todo eso que viene de la capa de acceso hacia la capa de núcleo. ¿Cuáles son las funcionalidades principales de esta capa de distribución? Tenemos agregación de switches de acceso, como bien lo dice su nombre. Aquí es donde se va a hacer todo el routing. Si manejas VLANs, hasta esta capa tiene que llegar todo ese tráfico para poder hacer un inter-VLAN routing. Aquí, súper importante, es donde se va a crear la seguridad y políticas de conectividad. Todo esto relacionado con listas de control de acceso. Redundancia, porque como bien lo decíamos antes, es súper importante que tu red esté preparada ante alguna posible falla. Tienes que tener uplinks de alta velocidad. ¿Por qué? Porque ese es el que justamente esta capa, por ser la intermedia, tiene que tener mucha velocidad para poder transmitir todos esos paquetes, sean delicados o no, lo más rápido posible. Y también en esta capa se sigue manejando la calidad de servicio, también pudiendo aplicar políticas de políticas de conectividad si así lo deseas. Y por último tenemos la capa de núcleo, conocida como una core layer, donde sus principales funciones es tener alta velocidad. ¿Por qué? Porque esta es la red que te va a dar la salida hacia Internet o te va a dar la conexión hacia tus otras sedes a través de VPN, MPLS, tienes muchísimas opciones. Entonces, al requerir que sea de alta velocidad, por eso es que aquí ya no hablamos de unas políticas de conectividad, por eso es que las listas de control de acceso se tienen que hacer en la capa de distribución para que el core layer solamente tenga que enviar ese paquete hacia su destino y esa sea su principal función. Calidad de servicio se sigue manteniendo. La calidad de servicio es importante en todas las capas de este modelo. Y como característica también súper importante es que aquí es donde están los equipos más robustos de toda la empresa. Como bien les dije, la característica principal de la capa de Core es que tenga alta velocidad y al tener alta velocidad eso implica que tenemos que tener equipos robustos con un procesamiento muy bueno para que trates de disminuir, o sea, para que trates de tener el menor delay posible. Ahora veamos cómo es el flujo de datos siguiendo este modelo de red jerárquico. Vamos a enfocarnos en esta imagen. Vamos a hablar de lo que es un tráfico local que solo necesita alcanzar la capa de acceso. Para poner un ejemplo sencillo, dos usuarios conectados a una misma VLAN. Este switch es capaz de simplemente hacer esa conmutación por ser un equipo de capa 2. Ahora, ¿qué pasa si ahora dos usuarios que pertenecen a dos VLANs diferentes necesitan comunicarse? Ya en este caso no solo se utiliza la capa de acceso, sino que tiene que subir hasta la capa de distribución, que es la que se encarga de hacer el inter-VLAN routing para poder darle comunicación a esos equipos finales. Y como les mencioné anteriormente, la capa de core normalmente es la que te da la salida hacia Internet o te puede dar también la salida hacia otra sede de tu misma empresa. Entonces, en este caso, ya el tráfico no solo tiene que llegar hasta la capa de distribución, sino que tiene que atravesar acceso, distribución y a core porque es la que te da la salida.
Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Según la teoría de diseño, se dice que el data center de una empresa debería estar conectado directamente al core, pero realmente eso es relativo. Hay muchos clientes que en vez de tenerlo a la capa de core, lo tienen en una capa de distribución. Y aquí quiero llegar a todo, aquí quiero llegar con todo esto. Realmente donde tú ubiques el data center, tienes que tener muy claro porque ahí es donde tienes que tener los equipos más robustos. Si al final lo vas a conectar a la capa de core, y aquí tienes tu data center, tú te tienes que encargar de que estos equipos sean súper robustos y que tengan muy buen procesamiento para que puedas disminuir el delay. Porque ¿qué pasa si capaz tu tráfico no es solo local, sino que también te viene tráfico de afuera, ya que ofrece servicios como páginas web, base de datos, etcétera? Entonces tú tienes que asegurarte de que esos equipos que tú tienes en core o en tal caso distribución sean lo suficientemente buenos para poder llevar esa cantidad de tráfico. Normalmente el modelo de red de Cisco es para empresas muy grandes y muchas veces las empresas pequeñas y medianas no ameritan tener o no necesitan tener tres capas. Por eso hay un modelo que se llama modelo colapsado, lo cual te indica que en vez de tener tres capas, agarres y fusiones lo que es la capa de core y la capa de distribución en una sola, como lo podemos ver en esta imagen. Aquí solamente vamos a tener dos capas, la capa de acceso que va a seguir teniendo sus mismas funcionalidades y la capa de distribución que va a ser como justamente juntar esas dos capas. Ahí es donde vas a crear políticas, ahí es donde vas a tener también los equipos más robustos para poder tener alta velocidad. Otro detalle que quiero comentar en esta lámina es esta palabra switch block, porque realmente sí se menciona mucho y también en los exámenes cuando te ponen mucho esta nomenclatura. ¿Qué es switch block? Switch block simplemente es la representación de una capa de acceso con una capa de distribución. Entonces, cuando te dicen, no, tú tienes una red con por ejemplo, 5 switch blocks, es para que tú más o menos te imagines que lo que vas a tener son cinco sedes, por así decirlo, como que si esta fuera la primera, la segunda, y así vas teniendo las otras, donde vas a tener una capa de acceso y una capa de distribución, que en este caso, capaz por ser una red mediana, tu capa de distribución va a ser la encargada de hacer el mesh de todo, de todas esas sedes que tengas. Entonces, realmente es importante que tengan el concepto de switch block presente por si los llegan a ver en algún momento. ¿Qué vimos en este video? Bueno, resaltamos la diferencia de lo que es tener una red plana con un modelo de red jerárquico de Cisco. Hablamos de lo que te ofrecen esas buenas prácticas. Tener una red modular por capas, una red de escalabilidad que esté preparada ante los cambios o el crecimiento de la red, una red que te ofrezca granularidad y como lo mencioné anteriormente, granularidad es que tengas visión. Y se me pasó comentarles un ejemplo que les dije que se los iba a mencionar. Ya sabemos que en la capa de acceso es donde tú tienes conectados tus switch finales. ¿En qué te dice que te va a ayudar un troubleshooting? Ponte que de repente te llegue y te dice un usuario, oye, mira, no tengo salida hacia internet. ¿Qué es lo primero que vas a hacer, ya que tienes un modelo de red jerárquico de Cisco? Vas a empezar a enfocarte en la capa más abajo, que en este caso es la capa que le da conectividad a ese usuario, la capa de acceso. ¿Qué es lo primero que revisarías? Bueno, vamos a revisar a qué switch se conecta ese equipo. Capaz si está a través de Wi-Fi por un access point, revisas en qué switch está conectado a ese access point, perdón. Entonces, ahí ya primero te enfocas en eso. El puerto está bien, el switch está bien. ¿Qué dicen los otros usuarios que también están conectados a ese switch? Presentan el mismo problema. Y entonces así vas por orden. Si ya de repente te agarran y tú ves que ese switch de capa de acceso está bien, está etiquetando sus VLANs, entonces ya ahí tú te subes de capa y dices, bueno, vamos a ver a nivel de distribución qué está pasando. Ah, necesita hacer un inter-VLAN routing, está todo bien configurado, se está comportando bien el switch. Y entonces a eso nos referimos con granularidad y con hacerte el troubleshooting un poco más sencillo. Es como para que tengas un orden. Y por último, tener redundancia, que es que estés preparado ante posibles fallas, tratar de disminuir ese tiempo de falta de operación.
También mencionamos las capas, cuáles son las funcionalidades. Recordemos las capas, capa de acceso, capa de distribución, capa núcleo, conocido como core. Mencionamos también cómo es el tráfico, cómo es un tráfico local, cuándo tienes que llegar a la capa de distribución, cuándo llegas a la capa de core y también mencionamos el modelo colapsado para empresas que son pequeñas y medianas. Espero que hayan disfrutado este video y espero verlos en el próximo. Muchas gracias.